bienvenidos a esta nueva clase. Hoy estaremos desarrollando entonces con ustedes un nuevo tema denominado reglas gramaticales. Ustedes no necesitan profundidad en la lingüística, por supuesto, ustedes no son de especialidad. Lo que necesitan ustedes es construir el pensamiento de la mejor forma posible. Y para ello tienen que dominar reglas gramaticales del español para construir mejor el pensamiento, las ideas, construir mejor sus textos. Por eso le traemos lo más usual, lo más pragmático, lo más útil para que ustedes puedan escribir correctamente. Vean ustedes que un adjetivo concuerda con un sustantivo en género y número. Cuando el sustantivo está cerca del adjetivo, decíamos casa blanca, ¿no es cierto? Pues sería un error garrafal decir Casablanco, ¿no? El sustantivo con el adjetivo deben concordar en número y género. La regla nos dice que debe haber concordancia en género y número el artículo con el sustantivo. Cuando decimos la mesa, clarísimo está que el género es femenino de ambos, ¿no es cierto? Muy bien, esa es la concordancia entonces entre adjetivo y sustantivo, artículo y sustantivo, que concuerdan en género y número. El sujeto y el verbo concuerdan en número y persona. Entonces observemos en esta misma oración, ¿en qué número están estos el sujeto? Ustedes ven que está en número singular, número singular, número singular. Pero dice que debe estar en número plural para que concuerde en plural con el verbo. ¿Por qué aquí concuerda con estos sustantivos que están en singular? Porque el sujeto es compuesto. ¿Entienden? Como el sujeto es compuesto, tiene varios núcleos, hace la pluralidad de tal manera que concuerda con el verbo en plural. Luego dice que debe concordar en persona. ¿En qué persona está? Sonia, ella, ¿no es cierto? Pedro, él, tercera persona. Primera es yo, segunda, él, tercera, ¿no es cierto? Él, tercera, ella, tercera. Al final se resume así: ellos. Y ellos entonces está en plural y concuerda con el verbo en plural. Entonces ahí está la concordancia. Ellos son simpáticos. Entonces que quede claro esto para que ustedes generen la concordancia. ¿Qué ocurre en este caso? Observen ustedes aquí. Mucha gente dice, ¿dónde está el error? Aquí dice que esta oración tiene un error. ¿Dónde está el error? Dicen. No suena nada bien la oración. ¿Perdón? No suena nada bien. No suena nada bien. Porque dice mucha gente dice. Muy bien. Entonces explicamos la teoría. Escuchen bien la teoría entonces. Fíjense. El núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo. Claro que hace referencia a personas, al grupo de personas, pero está en singular. Por tanto, debe concordar con el verbo en singular. Esa es la fundamentación. ¿Correcto? Entonces, ojo, no olviden que los sustantivos colectivos que forman núcleo del sujeto deben concordar en singular con el verbo. Hay que tener en cuenta eso entonces. Cuando el sujeto tiene como núcleo un sustantivo colectivo, este es el complemento de este núcleo. Muy bien. Ahora, para concordar, dice, la mayoría de los padres bailó. Está concordando el verbo con el sustantivo colectivo. ¿Bien? Está bien. Ahora, la mayoría de los padres bailaron. También está bien. ¿Con cuál está concordando? Con el complemento. Ya no con el núcleo, sino con el complemento. Observen, los sustantivos que inician con vocal tónica A deben concordar con el artículo el, que es femenino. Observen por qué. Fíjense la evolución de estos artículos. En el latín, illa era el artículo femenino y se distinguía del artículo masculino, ille. ¿No es cierto? Había diferencias. Evoluciona a ela, ele,
aún se diferencia. Pero al final termina en el español en estas formas: el femenino, el masculino. O sea, coincidentemente tienen la misma forma. Por eso es que estos sustantivos femeninos que inician con vocal tónica A concuerdan con la forma el y no con la. Muy bien, entonces ahí tienen ustedes una serie de términos. Por ejemplo, dirán el arte, no la arte, que suena mal, genera la llamada cacofonía, malsonancia, ¿no? La corrección de este debe ser: esta agua está fría. Aquí la teoría dice: con los otros determinativos no hay ningún problema. Su flexión será en el género. Si el sustantivo está femenino, el determinativo también debe estarlo. O sea, en los otros determinativos no hay ningún problema que se genere la concordancia en femenino o en masculino. En cambio, con los sustantivos que inician con vocal tónica A, que son femeninos, deben concordar con la forma el. El indefinido cualquiera, su pluralización es esta: cualesquiera. Se pluraliza el primer elemento, no el segundo. Cuando este indefinido antecede al sustantivo, siempre irá en singular. ¿Correcto? Siempre irá en singular. Entonces decimos cualquier estudiante. Entonces cualquier estudiante, siempre cuando antecede al sustantivo será en singular, irá en singular. Cuando antecede al sustantivo irá en singular. ¿Correcto? Pero cuando se pospone, sí se adecúa al singular o plural del sustantivo. Y entonces diríamos 3 estudiantes cualesquiera. ¿No es cierto? Ahí se pluraliza. 5 estudiantes cualesquiera. ¿Correcto? Entonces cuando se pospone al sustantivo se pluraliza. Fíjese aquí. Dice: en cualesquiera de los dos casos. El error está allí que el escritor pretende hacer concordar con casos el indefinido. Fíjese dónde está ubicado este indefinido. Después de una preposición, generando un sintagma preposicional encabezado con la preposición. Por eso es un sintagma preposicional. ¿Entienden? Fíjense. Entonces, este es el núcleo del término. Y entonces todo núcleo del término es un sustantivo. Entonces debe ser en cualquiera de los dos casos. Debe pluralizarse 2 personas cualesquiera, porque está posterior al sustantivo. Los ejercicios están disponibles para que ustedes lo vayan resolviendo. Los partitivos y ordinales. Aquí se cometen muchos errores. Ustedes acaban de salir de un evento que han tenido, un evento deportivo, y entonces dicen: ha ocupado el 13º lugar. No merece allí en ese evento, en ese contexto, un partitivo, sino merece un ordinal. ¿Y cómo son los ordinales? ¿Cómo se expresan? El 13º lugar, ha ocupado el 13º lugar. Este es un ordinal y no un partitivo. Y yo les pido que siempre estén atentos a estas expresiones. Observen dónde está el error. No, él pertenece al 12º ciclo. Fíjense, ese es el error, ¿correcto? ¿Cómo debe decirlo? Undécimo, duodécimo, ¿no es cierto? Undécimo o duodécimo. Entonces, ayuden. ¿Quién nos van a ayudar a influir en la corrección del uso del idioma? Son ustedes que están preparándose en estas circunstancias, en este nivel académico. ¿Cómo lo digo, no? Entonces, es undécimo o 11º. ¿Correcto? Duodécimo o 12º, 13º, 14º, 15º, etc. Estos son los ordinales. Entonces, como ordinal, aquí está. ¿Cómo se le dice en ordinal el 30? 30avo. ¿Saben que esto es un partitivo? Entonces, 30º. Y aquí tenemos 39º o 39ª, ¿no? 39º. Vean otro de los determinativos distributivos. Encontrando, a veces buscan hay investigaciones
En esa fosa he encontrado sendos cadáveres. ¿Se nota la distribución allí? Si es una sola fosa, miren, una fosa, y allí estaban una cantidad de cadáveres, ¿es bueno decir que allí hay sendos cadáveres? No, no se da la distribución. Notan que allí no hay distribución. Entonces, para que haya distribución tendría que haber varias fosas, y encontraron fosas con sendos cadáveres. Allí sí, porque en cada fosa habían cadáveres, ¿no? Ustedes tienen sus celulares. ¿Qué dice en sus celulares sendos? ¿Cuál es la definición? ¿Tienen internet en sus celulares? Dime. Sendos o sendas. O sea, es flexible. Establece una relación de uno a uno. Establece una relación de uno a uno. Entre los miembros de un conjunto. No es solamente a uno, sino de uno a uno. De dos o más. De dos o más. Tiene que haber varios elementos en los cuales pueda distribuirse, si no, no se genera el sentido de este determinativo. Además, aquí ustedes lo ven, ¿qué significa? Uno para cada uno. Uno para cada uno. Ese es el significado que tiene sendos. Entonces es un error decir aquí en el salón hay sendas carpetas. Oiga, no hay distribución, no demuestra distribución. Por tanto es un error. A usar hoy de manera correcta estos distributivos. En los salones hay sendos. ¿Ya? ¿Saben qué es un apócope, no? Es un término lingüístico. La caída, o hace referencia a la caída de un sonido o más al final de la palabra. Ese es apócope. Entonces hay términos cuyos sonidos finales caen. Por ejemplo, el adverbio tanto, hay contextos que decimos tanto. Tanto amor le tenía a su madre. Está completo, miren, tanto. Tan fuerte fue el golpe, ya se apocopó. Tan fuerte fue el golpe. ¿No es cierto? ¿Me entienden entonces cuándo es apócope y cuándo no? ¿Correcto? Entonces el adverbio tan es un término apocopado. Y hay una serie de términos que se apocopan de manera natural, aceptable en la lengua. ¿Dónde estaría el error cuando le forzamos a otros términos a que se apocopen, que no deben ser apocopados? Por ejemplo, ustedes están saludando a su profesor. Inge, ¿cómo está? Inge.